Hola, muy buenos días. Mi nombre es Cristian Ávila Pertús. Soy comunicador audiovisual de la Facultad Nacional de Salud Pública y en la mañana de hoy me encuentro con la profesora Marta Lucía Escobar Pérez. Profesora, cuéntenos cuál es su formación, qué hace acá en la Facultad de Medicina. Bueno, Cristian, muy buenos días, gracias por la invitación. Yo en realidad soy profesora de la Universidad de Antioquia hace más de 20 años, soy vinculada a la Facultad de Medicina, pero tengo una vinculación de antes de estar acá en Medicina con la Facultad Nacional de Salud Pública desde mi formación como médica, especialista en salud ocupacional y en ergonomía. Trabajo en el laboratorio de salud pública haciendo la parte de medicina laboral, haciendo valoraciones de invalidez desde el mismo tiempo, más de 20 años. Ya soy ducha en el área pues, de estar trabajando aquí con usted. Ya tiene bastantico tiempo entonces. Alguna experiencia. Listo. Profe, el día de hoy me acerco, digamos, acá donde usted, porque me gustaría preguntarle sobre un tema que tengo entendido no muchas personas saben del mismo, pero nos gustaría ahondar un poquito más al respecto y quizás usted nos puede ayudar. ¿Usted sabe qué es el síndrome de burnout o síndrome de desgaste profesional? Bueno, el síndrome del burnout se presenta desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud solamente hasta épocas muy recientes la incluyó como una de las enfermedades, digamos, de la esfera mental. Es digamos, un desgaste crónico, un estrés crónico que llega a alterar las personas tanto física como mentalmente y se ha asociado mucho a las condiciones en que las personas laboran. Entonces, básicamente es eso. También le llaman el síndrome del quemado, que es tanta la presión, tanto el estrés y por tanto tiempo sostenido que la persona sale literalmente quemándose. Listo. Profe, y otra pregunta, ¿cómo podríamos identificar estos síntomas a tiempo para que las personas que lo vayan, digamos, de alguna manera sintiendo, lo vayan, digamos, experimentando y no sepan qué es, por lo menos tengan, digamos, como un conocimiento de que puedan ver ciertos patrones y en qué punto podrían, digamos, como solicitar ayuda e identificar si están realmente sufriendo de este síndrome o quizás sea otra cosa? Bueno, no es fácil. Las patologías mentales no son fáciles de diagnosticar, siempre las debe diagnosticar el especialista en el área, ya sea psiquiatría o psicología, porque estos son cosas multifactoriales, o sea, es muy difícil decir únicamente fue el trabajo, porque también algunas personas tienen patologías de base. Entonces, el síndrome del burnout obviamente es que se vea una condición. Nosotros en salud ocupacional o medicina laboral hablamos mucho que esté presente el factor de riesgo, es decir, que haya una organización donde el mando es muy jerárquico, donde la comunicación es muy difícil, donde las exigencias son muy altas y donde las personas tienen que estar muy en función de su trabajo y aún así nunca logran, digamos, esas metas o esos objetivos de acuerdo con la organización. Entonces es una presión constante, esas personas que trabajan con unas metas que les imponen otros, es muy difícil lograrlas muchas veces, pero estas personas llegan a presentar alteraciones como depresión, alteraciones de la personalidad, de la identidad. La autoestima cae porque ya empieza a creerse que no hace las cosas bien, de que no las sabe hacer, de que ya no sirve y empieza la persona a presentar alteraciones bastante complejas, muy difícil salir de ellas posteriormente. Listo. Profe, y a partir de todos estos, digamos, factores que me acabas de mencionar, entonces, desde la parte, digamos, como ustedes como profesionales que ya saben la parte teórica de todo esto, ¿cómo entonces sería la parte ya del diagnóstico? Como te dije anteriormente, Cristian, el diagnóstico uno lo sospecha, pero es un diagnóstico básicamente de la esfera mental. Entonces, esto debe ser relacionado con el diagnóstico que haga tanto el psiquiatra como la parte de psicología. Ya lo que a nosotros nos compete es meternos un poquito si es causado por el trabajo. Entonces ahí es donde viene si están los factores de riesgo, si es coherente la presencia clínica,
si la persona tiene sus baterías previas de evaluación psicológica para el trabajo, o si hay antecedentes de la persona con estas, digamos, estas situaciones complejas de personalidad o del afecto que pueden en cualquier situación dispararle una alteración, y ahí es cuando hay, digamos, la dificultad de definir si es laboral o no. Tiene uno que tener como toda esa batería de elementos que le permitan decir, es el trabajo el que lo produjo y no una persona que tenía situaciones previas que con un estrés normal del trabajo se le disparan en ciertas condiciones. Listo. Profe, y otra pregunta, a partir entonces, digamos, de que se tenga ya un diagnóstico en que se relacione, digamos, esta parte mental y la parte, digamos, laboral, que eso yo, pues, pensaría yo que entonces, sumando estos dos síntomas ahí, entonces es que calificamos esto como un síndrome del burnout. ¿Cuáles serían entonces los tratamientos a seguir para una persona que tenga estos síntomas? Bueno, hay varias cosas. Por supuesto está el tratamiento especializado, farmacológico, en caso de necesitarlo, la terapia psicológica en caso de necesitarlo, pero desde la organización deben repensarse los procesos, deben de cambiarse los procesos y propiciar que las personas tengan sus momentos de trabajo, sus momentos de descanso, sus momentos externos, porque cuando las demandas son muy grandes, a veces las personas trabajan noches, sábados, domingos, separar un poco eso y tener en el trabajo momentos también para interactuar con el grupo de trabajo, entre todos buscar algunas posibilidades de mejorar las condiciones, porque esa presión y esa sensación de soledad es muy compleja, entonces debe partir de la organización también. Listo. Profe, le iba a hacer también otra preguntita, obviamente pues sin romper con asuntos de confidencialidad y todo eso. ¿Qué experiencias ha tenido usted con este tema? ¿Nos puede, digamos, como compartir alguna experiencia, algún...? Sí, Cristian, hace poco califiqué una persona que ya tenía el diagnóstico, por supuesto. No es fácil encontrar el diagnóstico porque la enfermedad mental está disparada más después de pandemia. Tenemos muchísimas situaciones en todas las poblaciones, se dice que es como otra pandemia secundaria a la pandemia a nivel mundial de la situación mental, cierto, del afrontamiento que tenemos con las situaciones que se han presentado. Sin embargo, hace poco vi una paciente en el laboratorio de salud pública, era una persona que tenía diagnóstico por psiquiatría con unas condiciones de tantos años, ella tratando de ser la mejor del grupo, la mejor vendedora, la mejor en todo. Ella misma se ponía esas metas, pero también la organización laboral se las exigía, y esta persona está en un estado de que ella ya siente que como no logra ese estándar tan alto, ella ya no sirve para nada. Y es una situación compleja para ella porque lleva incapacitada año y medio. No es inválida, porque por calificación de invalidez no es inválida, nosotros reevaluamos y efectivamente no es inválida. La organización está, entre comillas, encartada con una situación de estas, año y medio, y con muy pocas posibilidades de mejorar. Entonces es una situación bastante triste. ¿Qué es lo que se debe hacer? Tratar de que no se lleguen a esos extremos. Tratar de que las personas puedan tener espacios de conversación, espacios de recreación, separar el trabajo de tu vida afectiva, familiar, de tu grupo de amigos, porque si todo está en el trabajo, te saturas, reventas en algún momento. Profe, y le quería hacer otra pregunta. ¿Usted piensa que, digamos, las personas que sufren de alguna manera este síndrome, de alguna manera están predispuestos de manera, digamos, genética, condiciones sociales, digamos, en sus hogares, con amigos, o involucra, digamos, también muchos factores, digamos, en el ambiente laboral? ¿Es una mezcla de ambos factores? ¿Cómo, digamos, sería, digamos, ese diagnóstico en el sentido de qué condiciones rodean a la persona para que este síndrome salga a flote y de alguna manera como poderlo controlar? Cristian, ese punto que tú dices es muy clave, porque ahí es donde está la dificultad de decir si es laboral o no es laboral, porque de todas maneras, todos estos cambios
afectivos y todos estos cambios que se dan, digamos, en la esfera mental, tienen influencia de todos los factores que dijiste, tanto en tu personal, en tu genética, porque uno dice, hay organizaciones muy complejas, y por qué solamente una o dos personas tienen el síndrome cuando todos están sometidos a los mismos, digamos, factores de riesgo, ¿cierto? Pero también no todas las empresas ni todas las personas, y uno tiene por qué asumir que porque yo soy más guapo me tienen que dar más duro, ¿no es cierto? Entonces es como esa situación. Cuando es evidente, cuando una persona tiene unos test psicológicos que se deben hacer en los exámenes preempleo, cuando el trabajo es muy demandante psicológicamente, estos test psicológicos nos sirven de base. Cómo entra la persona al lugar de trabajo y cómo es el proceso durante el tiempo que está allí que le produzca o no ese síndrome. Porque a veces es muy complejo decir que la única causa es el trabajo, si no hay evaluaciones previas. Listo. Profe, ¿y algunas palabras finales, algún pensamiento final para, digamos, cerrar este tema del síndrome del burnout? Bueno, finalmente, creo que termino como inicié. Las alteraciones mentales son los problemas del siglo XXI. Es la pandemia que nos quedó de pospandemia. No porque antes no estuvieran, sino porque ahora son mucho más evidentes. Y es complejo, es difícil. En todas las edades, en todos los contextos, no solamente en todos los estratos sociales. Es una cosa muy democrática, se nos está repartiendo entre todos y es muy difícil, hay que tenerlo presente, sobre todo cuando usted tiene personal a cargo, cuando hay que comprender las situaciones. También agrego que muchas veces hay trabajadores que rumiar es quedarse como en lo mismo, como cuando la vaca masca, rumian en la misma situación y a veces también es muy difícil porque sus estructuras, digamos, mentales, a veces les dan dificultades para ellos afrontar esto. Entonces es importante tener una buena comunicación, contar con muchos elementos, contar con que los espacios de descanso se respetan, los espacios, cosas tan sencillas, los espacios del almuerzo, el cafecito, eso debe de respetarse, ¿cierto? Para que la persona no tenga como esa sensación de estar presionada todo el rato.